De la Ciudad de México, nació Uriel. En su infancia, presenció la remodelación de su casa y sintió su sufrimiento, originado por los golpes destructores de los obreros. El maestro albañil logró aliviarlo, pues compartían los mismos sentimientos. Ese día fue decisivo para Uriel, quien se dedicó a su sueño de reparar toda clase de edificios, ayudando al maestro albañil y sustituyéndolo a su muerte. Conoció al señor Manuel Toussaint, con quien compartía sus propósitos y al que ayudó a... Fue natural que Uriel estudiara arquitectura con las mejores calificaciones y siguiera restaurando edificios, patrocinado por el Instituto de Antropología e Historia. Después, su interés se centró en monumentos prehispánicos y en especial en la gran ciudad de Teotihuacán. El 21 de marzo de 1948 se encontraba cerca de la Pirámide del Sol, cuando percibió la tremenda vibración que emanaba y sintió el impulso de subir. Solo llegó hasta la mitad y al calmarse todo, vio bajar a un indígena cuyo rostro denotaba firmeza y voluntad. Y por un impulso de lo más profundo de su ser, le dijo: «Quiero ser un auténtico mexicano». El hombre era Don Miguel, quien reconoció en Uriel el cumplimiento de una profecía y lo llevó consigo a vivir a Malinalco, donde él residía como supremo guardián de la tradición náhuatl, en la cual instruyó al nuevo discípulo. Todos los días iniciaban danzando un mínimo de 2 horas con su grupo de concheros frente al antiguo templo de los caballeros Águila y Tigre. Uriel descubrió en la danza ritual una enseñanza tendiente a producir un acercamiento místico entre los hombres y su creador, identificándolos en momentos de éxtasis con el cosmos y produciendo una expansión de conciencia en los danzantes. Don Miguel encarnaba con su grupo la figura típica del guerrero y la palabra que mejor definía su forma de encarar la vida era osar. Le reveló a Uriel los trascendentales acontecimientos que ocurrirían en el país. El emperador Cuauhtémoc había reencarnado y se mantendría oculto hasta cumplir 20 años, manifestándose en el equinoccio de primavera de 1968 para iniciar un auténtico renacimiento de México. Antes de cumplir 2 años en Malinalco, Uriel fue informado de que ese no era su camino y que debía buscar en otra tradición para convertirse en auténtico mexicano. Don Miguel le recomendó ir a tierras mayas. Ahí, Uriel se dedicó a elaborar dibujos de las ruinas. El 21 de marzo de 1950, un hombre le compró un dibujo y simuló romperlo. Cuando Uriel preguntó la razón, el hombre le mostró el espectáculo de la serpiente de Kukulcán descendiendo de la pirámide. Supo entonces que tras un mes de espera, había sido detectado por el guardián de la tradición maya, quien se llamaba Don Gabriel, y lo llevó a vivir a su pueblo, donde además de ganarse la vida como campesino y prestidigitador, era respetado por todos los pueblos vecinos, pues era el guardián de antiguos códices que resumían la sabiduría de los mayas. Uriel fue iniciado en su lectura, empezando por ejercicios de concentración y meditación para identificarse con los jeroglíficos y descubrir qué energías simbolizaban. Con su ayuda, Don Gabriel recomendaba las fechas más indicadas para toda clase de actividades, y Uriel resumió en una palabra el camino maya para convertirse en auténticos mexicanos: saber. De nuevo, antes de cumplir 2 años, se le recomendó buscar otro camino e intentarlo en Oaxaca. Uriel ya sabía que en toda zona arqueológica o lugar sagrado existe un guardián secreto que reporta al auténtico mexicano más próximo. El 21 de marzo del 52 entró a Monte Albán y lentamente fue descubriendo un grandioso centro terapéutico que concentraba energías para propiciar el funcionamiento armónico del organismo. Durante su 9º día de estudio, un hombre robusto se le acercó diciendo: «Soy don Rafael. Supongo que usted me está buscando». Con esto, inició Uriel su estudio de la tradición zapoteca. Don Rafael era el curandero más prestigiado de Oaxaca. Manejaba tanto la herbolaria y los masajes como los efectos de la voz y la música. Uriel se convirtió en su ayudante
y sintetizó el camino zapoteco en la palabra amar. Tiempo y lugar propiciaron que Uriel se enamorara y formara un hogar. Mezcló su aprendizaje de la nueva tradición con su viejo oficio de arquitecto para mantenerse. Al cumplir 2 años en Oaxaca, él mismo reconoció ante don Rafael que no era ese su camino, y pidiendo su consejo, se dirigió a la región de los Tuxtlas a encontrar vestigios de la más antigua y desconocida tradición, la Olmeca, de la que poco se sabía y que ciertamente debería tener al menos un guardián, pues había estado presente en la trascendental reunión de Teotihuacán. Tras varios meses de infructuosa búsqueda, donde había desechado a los múltiples hechiceros de la región por estar seguro de que el guardián debería tener alta espiritualidad, se encontró un día con el viejo mendigo a quien frecuentemente le obsequiaba limosna, quien comenzó a seguir a Uriel sin que lo notara. Cuando Uriel empezó a silbar una canción usada por los concheros, escuchó sin dar crédito que el anciano cantaba la letra. En ese momento, se transformó por completo en lo que era, el último guardián de los olmecas viejos, y Uriel supo que ese era su camino. Siguiendo al anciano a su humilde choza, desde el primer día le reveló que con él morirían los viejos olmecas que tenían miles de años y habían empezado un linaje al salir México de un largo sueño similar al actual. Y con Uriel nacerían los nuevos olmecas, responsables de crear la primera cultura del ciclo que nacería al retornar el emperador. Las enseñanzas recibidas del anciano se podían sintetizar en la palabra callar. Significa el enorme poder del uso del silencio. El 21 de marzo de 1960 murió el guardián y solo pronunció 2 palabras: don Uriel. Con lo que el nuevo guardián de la tradición olmeca comprendió que había logrado su propósito de ser auténtico mexicano. Su primera decisión fue regresar a su antiguo puesto y desde ahí convencer a los altos funcionarios de las ventajas políticas de emprender 2 grandes proyectos. El primero fue un museo que reuniera en un solo sitio la grandeza de nuestras culturas. Esto fue autorizado y realizado por el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, lo mismo que el segundo gigantesco proyecto, reconstruir la zona arqueológica de Teotihuacán. Para ambos, se usó el Consejo de los Guardianes Secretos. Cuando se iba a concluir la pirámide de la Luna, don Uriel se dio cuenta de que si se terminaba la parte alta, el monumento se reactivaría solo, almacenando peligrosamente magnetismo lunar. Por ello, decidió no terminarla, y aunque esto le costó su trabajo, logró su propósito y la zona se inauguró sin terminar ese monumento. Tras esto, se dedicó a ampliar sus conocimientos de las diversas tradiciones surgidas en el mundo, ya que sabía que a los modernos olmecas correspondía la elevada misión de dar origen a una nueva edad y cultura, para lo cual necesitaba primero lograr una síntesis armónica de lo esencial de los antiguos conocimientos. Al llegar la esperada fecha, los 4 auténticos mexicanos se reunieron en Teotihuacán e iniciaron su ascenso a la máquina lunar. Al llegar a la cima de la vieja pirámide tolteca, comprendieron que no podrían bajar por sí solos, pues ésta funcionaba ya a su máxima capacidad. Tomaron asiento y tocaron sus instrumentos sagrados para que el emperador Cuauhtémoc supiera que no estaba solo. Paso a paso, Regina ascendió hasta que una fuerza incalculable le impidió continuar. Arriba estaban los 4, incapaces de ayudarla, y percibiendo la lucha de su emperador. Cuando ya todo parecía perdido, notó que no estaba sola. A su lado se agrupaban poderosos seres provenientes de antiguas edades de oro y juntos reanudaron el avance. Regina pudo romper la barrera y llegar a la cima. Había logrado su primera misión. Los 4 se sorprendieron al verla, pues esperaban a un hombre. Y le preguntaron si venía sola, pues aguardaban al emperador Cuauhtémoc. Al oír aquel nombre, respondió en forma espontánea: «Soy yo».
les dijo quién era y la ayuda que necesitaría, y al ver rostros incrédulos, hizo el gesto de retirarse. Entonces, el cuarteto reaccionó y la reconocieron como reina de México, aceptando ayudarlo. Regina se opuso a su deseo de ser llevada a Palacio Nacional como auténtico gobernante del pueblo, pues si solo había 4 despiertos, ¿para qué quería un palacio? Les explicó el ritual a realizarse y cómo el romper la cárcel de la luna haría que una gran parte de los mexicanos se diera cuenta de su verdadera situación y desesperadamente buscara solución encontrándoles a ellos. Lo único que había que hacer era tener paciencia y esperar a que el único despierto pidiera su ayuda. Al amanecer, bajaron y se dirigieron a la Ciudad de México. Al acercarse, comentaron sobre la contaminación ambiental y la destrucción de los recursos naturales que los mexicanos dormidos están haciendo. Luego, a petición de Regina, se dirigieron al Zócalo. Fue ahí donde Regina sintió una incontenible oleada de energía procedente del centro de la plaza. Fue transportada a otra época, donde un anciano caudillo rodeado por su pueblo en canoas contemplaba a un águila que parada sobre un nopal vencía a una serpiente. El triunfo del espíritu sobre la materia. Emocionada, ordenó: Será aquí donde realizaremos el ritual. Este es el manantial de energía que une al país. Lo convertiré, pues lleva mucho tiempo sin que nadie controle y encauce su energía. Enseguida se fijó en la catedral y sus campanas, intuyendo que ese era su instrumento sagrado. Al entrar, reconoció en la reja del coro los tubos de Tumbaga, que, según contó don Uriel, pacientes alquimistas chinos habían elaborado en Macao en el siglo XVIII. Luego les permitieron subir a los campanarios y Regina reconoció en la gran campana de Santa María de la Asunción el instrumento sagrado que debería accionar durante el ritual. Feliz por el hallazgo, fue llevada por don Uriel a la cripta. El altar principal tenía una piedra que llamó su atención y que don Miguel explicó era sagrada. Proviene del templo mayor azteca. Se utilizaba al coronar a los nuevos emperadores. Ellos la trajeron de Tula, pero antes estuvo en Teotihuacán y aún en el viejo imperio tolteca de la Atlántida. Es un objeto sagrado que otorga el poder. Entrando en profunda oración, el altar, la piedra y el